es la familia verdadera, ¿no? Con la que vamos a pasar la eternidad. Gloria a Dios por nuestros seres queridos que están sirviendo al Señor y somos familia doblemente, ¿no? Familia en la sangre, pero sobre todo familia de la fe, y somos los que vamos a pasar la eternidad juntos. Usted se puso a pensar en eso. Por eso Jesús dijo: mi familia, mis padres, mis amigos son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre, ¿no? Aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Y también en la familia de la fe hay un fenómeno hermoso, que es que hay gente que no tiene familia o no tiene a nadie y puede encontrar una familia aquí. No una familia perfecta, por supuesto, no va a encontrar en ningún lugar del mundo. En toda familia hay cuestiones, ¿no? Pero una familia al fin. Así que gracias al Señor. Qué privilegio que es pertenecer a esta familia. No porque seamos de alguna élite especial, sino porque Jesucristo pagó el precio y nosotros lo aceptamos, así de sencillo. No por ser los mejores, sino simplemente por aceptar la gracia del Señor. De este Señor Jesucristo, a quien adoramos, a quien engrandecemos, a quien le reconocemos todo lo que somos, todo lo que tenemos, haber muerto en la cruz, haber batallado esos 3 días que su cuerpo estuvo en la tumba, batallado en las profundidades del infierno, rescatando las almas de los salvos que antes, ¿se acuerdan que estudiamos esto? Iban al seno de Abraham, que era en el Seol, no era arriba en el cielo, era en el Seol. Hay que prestar atención a la palabra del Señor cuando encontramos escritos, por ejemplo, como los de Job, donde Job declara que tanto el bueno como el malo descendían, iban abajo, obviamente con una cima de separación. Esto lo vemos en la parábola del rico y Lázaro. Toda la palabra de Dios es un rompecabezas que tiene información, revelación. Y cuando Cristo vino, que dice que Él tomó cautiva la cautividad, Él liberó a los salvos. ¿De qué los liberó? Si ya eran salvos, si ya partieron con la salvación en el antiguo pacto. ¿De qué los liberó? De ese lugar, del Seol. Hay palabras proféticas. Tú me vas a sacar del Seol, decía David, ¿no? No dejarás que mi alma perezca en el Seol. Bueno, hubo cosas que cambiaron con la muerte y resurrección de Jesús. Vamos a ver algo en esta noche cuando estudiamos la palabra. Por eso es importante buscar la guía del Espíritu Santo para leer la Biblia, que es el maestro por excelencia, y que todo lo tenemos al alcance. ¿Cuántos dicen amén? Usted no tiene que pagar nada, no tiene que tener un cargo, un ministerio especial en el cuerpo de Cristo para tener comunión con el Espíritu Santo. Ya escuchó la palabra el día domingo, está para todos nosotros. Y una de las cosas que hace el Espíritu Santo es señalarnos a Cristo. Cuando nosotros vamos a dar nuestra adoración, nuestra gloria, el Espíritu Santo glorifica a Jesucristo. Amén. Y otra de las cosas que hace es guiarnos a toda verdad. Leíamos el domingo y escuchábamos la palabra. Nos guía a toda verdad, nos abre los ojos, convence al mundo de pecado. Amén. Y nos revela, dice que el Espíritu Santo trae del Padre y lo trae a nuestro espíritu. Por eso es importante leer la Biblia con oración. Señor, revélame. Espíritu Santo, abre mis ojos, dame sabiduría, dame entendimiento. Y también poner la parte nuestra, porque el cerebro entra también en ese plano, entra a trabajar. ¿Cuál es la parte nuestra? Comprensión de texto, buena lectura para entender lo que el Señor está diciendo. Y en la Biblia encontramos que hay cuestiones o hay características o situaciones que eran puntuales para un tiempo. Y el error que se comete muchas veces es tomar eso como doctrina general y doctrina permanente.
Lo digo lentamente para que podamos asimilarlo. Hay cosas que en la Biblia son puntuales para un tiempo. No todo lo que está en la palabra es doctrina permanente. Sí, cosas que son lógicas, ¿no? La santidad, la obediencia al Señor, tener un buen corazón. Bueno, eso es algo eterno, tiene que ser eterno. Pero hay revelaciones que son temporales. Por ejemplo, puse el ejemplo, los que partían a la eternidad con la salvación antes descendían al Seol. Está la palabra descender. Ahora, ¿qué pasa si nosotros agarramos este ejemplo, ¿no? Y lo tomamos como algo perpetuo, permanente. Y creemos que hoy los que parten a la eternidad siguen descendiendo al Seol. Pero hay una revelación nueva en el Nuevo Testamento. Jesús comenzó esa revelación. Luego en Apocalipsis encontramos más datos y en Corintios encontramos más datos, etcétera, etcétera. De que eso cambió, de que el Señor Jesucristo, una de las cosas que hizo fue sacar las almas de los salvos y llevarlas a algo que Cristo se lo reveló al ladrón de la cruz, algo que se llama el paraíso, que no es un árbol. Cambió. Entonces eso ya no es más así. Otra de las cosas que no es más así es de que el diablo nos acusa delante de Dios. Ya no. Pero no es una interpretación mía o de algún teólogo. Jesucristo dijo, ahora viene la hora, y esa hora, cuando el Hijo del Hombre sea levantado, y lo dice por si alguno le quiere poner una interpretación personal, la Biblia lo interpreta. Dice, esto hablaba de la muerte con la que iba a morir, iba a ser crucificado, en que el acusador de nuestros hermanos va a ser echado, pero echado definitivamente. El diablo fue echado de los cielos antes que exista la raza humana. ¿Cuántos saben esto? Cuando pecó. Pero usted si lee la Biblia sabe que el diablo cada tanto se presentaba delante de Dios. ¿A qué? A acusar. El adversario, el acusador. Pero cuando Cristo va a morir y resucitar, Jesús está declarando de que ni siquiera, a partir de ese momento, ni siquiera se iba a poder presentar a acusar. Ya no más. Ya no pisa los cielos. Usted va a encontrar el caso de Job, usted va a encontrar el caso del sumo sacerdote Josué, donde Satanás estaba allí para acusarle delante de Dios. Usted va a encontrar el caso incluso antes de la muerte de Cristo, que Jesús le revela a sus discípulos, el diablo los ha pedido para zarandearlos. ¿A quién se los ha pedido? Al Padre. Pero después de la muerte y resurrección de Cristo, ya no más. Y por si alguno no entendía ese pasaje donde Jesús reveló que el diablo iba a ser despedido completamente del cielo, Apocalipsis revela, hay una profecía que dice, ahora ha sido echado el que acusaba a nuestros hermanos. Y alguno puede decir, bueno, pastor, pero ese fue cuando Dios lo echó, cuando él se ensoberbeció y pecó. No, hay un detalle. Cuando él fue echado, no existían humanos. Cuando la Biblia está diciendo el que acusaba a nuestros hermanos, está siendo clara la palabra en revelar que con la existencia ahora de la humanidad, ahora el diablo fue echado, pero definitivamente. Por eso, ¿sigue siendo el acusador? Sí. ¿Pero dónde? Acá, viene como el pájaro carpintero, ¿viste? A taladrarte la cabeza. Pero yo quiero que sepas, hermano, por la palabra de Dios, ya no tiene permiso el diablo de presentarse a acusarte delante de Dios. Es bíblico, es un hecho. Solo le queda venir a trabajar en la cabeza, en la mente, ¿sí? Primero inducirte a pecar y después venir a refregarte tu error y tu pecado en la cara. El apóstol Juan dijo, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos en el cielo a Jesucristo el justo. Es como en un juicio, ya el fiscal ya no puede hablar más
lo mandaron a callar, es más, lo mandaron afuera de la sala y ahora está hablando el abogado. Ahora es Jesús el que está hablando de nosotros al Padre. ¿Amén? Yo pensé que usted se iba a poner contento por esto. A mí me alegra. Hay cosas que han cambiado, hay cosas que no son una revelación para la eternidad. Por ejemplo, dice tal construcción o tal cosa, usted lee en el Antiguo Testamento, quedó en tal lugar y eso es hasta hoy. Si uno toma eso como algo permanente, uno tendría que ir a ese lugar y eso tendría que estar ahí. No, está diciendo hasta hoy en el tiempo de la escritura, en el momento que el cronista de repente está escribiendo. Y hay otro ejemplo, que justo hoy escuché, estaban hablando por allá, y hay una revelación en la palabra del Señor de algo que Cristo dijo respecto a su venida, porque si hay algo que tenemos que tener en nuestra mente y en nuestro corazón es mirar para arriba, con los pies bien apoyados en el suelo, trabajando, siendo responsables, hay que seguir teniendo objetivos en la vida, pero con los ojos y el corazón puesto en el cielo, porque en cualquier momento Cristo viene y una construcción queda medio a hacer, la ropa va a quedar en el lavarropa y nadie la va a tender, no va a haber más aumentos de combustible, alguien va a quedar sin cobrar, y lo lamento por impíos. Si hubieran aceptado a Cristo, se iban con nosotros, ¿no? Pero van a quedar las cosas ahí, el que esté en la terraza no baje a buscar el abrigo, no. Cuando Cristo viene nos vamos. Y la iglesia no tiene que perder esa mirada de que de esta tierra es temporal y hay algo eterno y cada vez está más cerca y los hechos que están sucediendo en el mundo son una prueba. Está todo profetizado lo que hoy está pasando. El odio inusitado, el antisemitismo rampante que hoy hay en el mundo. Usted solo basta con entrar en las redes sociales. Le desean la destrucción a Israel, le desean la muerte. Se hablan mentiras y falacias de cosas que no son verdad. Y todo eso está profetizado, que en los últimos tiempos iba a haber un aumento del odio contra Israel. Y lo que es más preocupante, cristianos que dicen barbaridades, que dicen falacias. Alguien por ahí, me acuerdo, comentó, tengo una Biblia antigua de mi abuela que en el mapa dice Palestina. ¿Qué antigua? ¿Cuánta antigüedad tiene? 100 años. Israel tiene 3.500 años, no hay Biblia, ningún cristiano tiene Biblia tan antigua. Y estoy hablando de las versiones, ¿verdad? ¿Se entiende? ¿Qué es lo más antiguo que se puede conseguir? La del 1900, creo que era 1909, la más antigua. Eso es lo más antiguo. Israel tiene 3.500 años. Y quienes trazaron esos mapas, los mapas que están al fondo de la Biblia no son parte del canon bíblico. Hay interpretación humana ahí. Y que ni siquiera el que lo puso lo hizo quizás con mala intención, sino porque era la información que tenía. Ya no voy a volver a toda la historia del invento de Palestina que no existe. Pero bueno, las profecías se están cumpliendo. La guerra con Irán, eso es algo que ya los predicadores que están en la sintonía y no están con su reinito acá en la tierra, sino que realmente están hablando, y como pasa aquí, gracias a Dios, y dele gloria a Dios que tiene pastores que están predicando lo que anuncia la palabra, ¿no? Más allá de toda la bendición y las promesas que Dios tiene para esta tierra, pero que esto es temporal. Nuestro reino no está acá, está allá arriba. Está allá arriba. Y la única forma que el reino se establezca en la tierra, pero de manera permanente y completa, es cuando Cristo venga a reinar. Mientras tanto, en la tierra, hermanos, reinan las tinieblas. Lo dijo Jesús. El mundo entero está bajo el dominio de Satanás. Entonces, venimos predicando hace tiempo, y predicadores que decían la guerra de Israel-Irán es cuestión de tiempo, en cualquier momento explota, en cualquier momento estalla. Recuerdo que esto lo escuchaba hace 2 o 3 años atrás, hasta que por fin pasó.
El mundo está confundido, creen que se está atacando al pueblo iraní. No, el pueblo iraní está rogando que lo liberen de ese régimen asesino de los ayatolás. Nadie mostró cuando asesinaron a más de 40.000 personas de su propio pueblo, pocos días antes que estalle la guerra. Eso no lo muestra nadie. Alguien dijo por ahí, no sé de quién es la frase, pero es una verdad. Cuando explota una guerra, la primera víctima es la verdad. La primera que muere en una guerra es la verdad. Pero nosotros no tenemos excusa porque tenemos revelación en la palabra, tenemos profecías. Sabemos de qué va esto. Sabemos lo que está pasando y por qué está pasando. El petróleo, esas son cuestiones secundarias. Esta guerra no estalló por el petróleo, esta guerra estalló por cuestiones espirituales. Espirituales. Entonces, tenemos que entender que la revelación de la palabra de Dios, la palabra es clara para el futuro, pero también para el presente, y que hay cosas que eran temporales. Hay cosas que eran temporales. Y una de las cosas, hablando de este tema de la venida del Señor, que lo que estamos esperando es el arrebatamiento, ¿sí? Después del arrebatamiento y esos 7 años de tribulación y gran tribulación, ahí recién viene el reino milenial. Ahora, el que se quede en el arrebatamiento y tenga conocimiento de la palabra, porque va a haber muchos, lamentablemente, a partir del momento que sucede el arrebatamiento, ya sabe el tiempo de la segunda venida de Cristo presencial. No el arrebatamiento, sepa que son dos cosas distintas. La segunda venida de Cristo presencial. ¿Por qué? Porque el tiempo está revelado en la Biblia, son 7 años. Y sabe, a partir de ese momento, cuándo va a ser el fin del mundo. ¿Por qué? Porque ese tiempo está revelado en la palabra. Los 7 años, la última semana del libro de Daniel, de las 70 semanas de Daniel, en el capítulo 9, 7 años, y a eso hay que sumarle 1000 años más. Y quizá algunos días de transición, porque los cambios no van a ser tum, viene Cristo y el mundo es un vergel. No, viene Cristo en la segunda venida y se arma una batalla, la batalla de Armagedón. Hay lamentación, hay un desastre en el mundo. Y cuando Cristo establece por completo su reino, ahí todo cambia. Pero ya se sabe, aunque no se sepa quizás el día y la hora exactamente, pero a partir del arrebatamiento, ya se sabe que a los 7 años regresa Cristo y que 1000 años va a reinar y después el fin del mundo. Verdaderamente el fin del mundo, cuando la tierra va a ser destruida, el sistema va a ser destruido, todo el sistema solar, y no sé hasta dónde va a alcanzar la destrucción. Y viene el juicio de los impíos, el juicio del trono blanco. Hermanos, repito, no es mi interpretación, es lo que está revelado en la palabra. Esos tiempos están marcados. De lo que no se sabe si puede ser hoy o de acá a 10 años o de acá a 5 años es el arrebatamiento. ¿Entienden la diferencia? Arrebatamiento o rapto, como le llaman algunos, y segunda venida de Cristo presencial, que es donde Él no se queda en las nubes en el aire, sino que pisa el monte de los olivos, Zacarías capítulo 14. Son dos tiempos distintos y es donde Él viene a establecer el reino. Y nosotros, mientras tanto, después del arrebatamiento, vamos a estar pasando por el tribunal de Cristo, mientras aquí se esté dando la tribulación, allá arriba, tribunal de Cristo, rendimos cuenta y vamos a celebrar las bodas del Cordero. ¿Nos vamos a dar cuenta de que acá pasaron 7 años? No, porque nosotros ya vamos a estar en eternidad. Quizá para nosotros parezca un día, 2 días, y de repente el Señor dice, muchachos, monten los caballos blancos, que tengo que ir a establecer el reino, y ustedes vienen conmigo. Ahí vemos las palabras de Jesús. Ustedes están conmigo en las buenas y en las malas. Ustedes van a estar conmigo en el reino. Se les ha asignado un reino.
Tenemos que creer lo que Jesús prometió, porque si creemos lo que Jesús prometió, vamos a vivir agradándole y trabajando en función de todas esas promesas que están para que nosotros las vivamos. Amén. Y Jesucristo dijo algo, y acá vamos a lo que es revelación de algo temporal, circunstancial. En Mateo 24:36, vamos a leerlo. Lo voy a leer en la Reina Valera 60 porque está más claro el concepto. Mateo 24, léalo completo, es el sonido de la alarma, es la trompeta de alarma, como Lucas 21 también. Mateo 24, versículo 36, leemos en el nombre del Señor, su bendita palabra. Dice, esto lo dijo Jesús, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Del día y la hora nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, solamente mi Padre. Jesús repite ese concepto a sus discípulos cuando está ascendiendo. En Hechos, capítulo 1, versículo 7. Esto se leyó el día domingo también. Hechos 1, capítulo 7. Dice, y les dijo a los discípulos, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Esta respuesta viene a la pregunta de, Señor, ¿vas a restablecer el reino de Israel? ¿Vas a echar a patadas al imperio romano? ¿Por fin vamos a ser libres de Roma? Y el Señor le dijo, no se preocupen por Roma. Roma ya va a caer por su propio peso. Ustedes preocúpense de esperar el Espíritu Santo y salir a ser testigos, a predicar. Lo que tienen que hacer es ganar almas. Así que no les toca a ustedes. Y de hecho después Roma termina echando a Israel a la diáspora, pero Roma después cae. Uno de los imperios más duraderos, 1000 años aproximadamente duró Roma. Pero también cayó. Hoy es una belleza Roma, la ciudad de Roma es magnífica, pero no es un imperio, es un museo a cielo abierto. Magnífico, Roma cuenta historias, pero no es más el imperio. Cuando estaba cayendo políticamente se apoyó estratégicamente en la religión, por eso está el Vaticano, donde era el palacio de los Césares. Y esa estrategia le funcionó un tiempo, después se dividió, por eso había una capital, Constantinopla, lo que hoy es Estambul, en Turquía. Pero bueno, acá Jesús lo que está diciendo, los tiempos no les corresponde a ustedes, sino que lo tiene mi Padre en su sola potestad. Y de ahí quedó, y acá venimos a lo que fue una declaración circunstancial de Cristo, quedó la idea establecida de que hoy Jesús no sabe cuándo va a volver. Quedó establecida la idea de que Cristo hoy no sabe cuándo vuelve. Y en realidad Jesús sabe. Jesús lo sabe. ¿Por qué? Hay un detalle fundamental. Es Dios. Si hablamos de Padre, Hijo, Espíritu Santo a un mismo nivel de importancia, si decimos que el Padre hoy tiene una información que el Hijo no tiene, ¿qué estamos diciendo? Use un poquito la mente y la lógica. Que Cristo es un Dios un escalón más abajo que el Padre y que el Espíritu Santo, o que el Padre. ¿Es verdad esto? Si esto fuera verdad, los testigos de Jehová tendrían razón. ¿Se da cuenta? La importancia de entender que hoy Cristo sí
lo sabe. Entonces, pastor, todo bien, Jesús es Dios, pero ¿por qué Jesús dijo eso? La respuesta es sencilla. Estaba en condición humana. Yo me voy a hacer preguntas a mí mismo, pero no dejó de ser Dios nunca. ¿Qué opina usted? No dejó de ser Dios nunca. Muchas veces lo hemos dicho, Él era 100% Dios y 100% humano. Tenía toda la naturaleza divina y toda la naturaleza humana. Pero he aquí el detalle, ¿por qué Cristo estando en la tierra dijo, esto solo lo sabe mi Padre? Porque Cristo se autolimitó cuando descendió a la tierra, y vamos a verlo en la palabra, Él se autolimita, y yo quiero que ustedes entiendan, yo sé que muchos están predicando otra cosa, pero Cristo la respuesta tiene que tener instrucción bíblica, no opinión, instrucción bíblica. Jesucristo cuando estuvo en carne no era omnipresente, no era omnisciente y no era omnipotente. Repito, Cristo cuando estuvo en carne no era omnisciente, ni omnipresente, ni omnipotente. ¿Qué? ¿Perdió los atributos? No. Él es Dios, Él hace lo que quiere, Él todo lo puede hacer. Y le voy a dar un ejemplo de por qué Cristo no hizo trampa. Porque si Él hubiera sido omnipresente, omnisciente, omnipotente, era una trampa. Así cualquiera resiste las tentaciones, así cualquiera. Jesús enseñó y el Espíritu Santo enseña también a través del apóstol Pablo a correr la carrera ¿de qué forma? Legítima. Legítimamente. Jesús corrió su carrera, cumplió su ministerio de forma legítima. No se valió el ser igual que a Dios, el ser Dios como cosa a que aferrarse. No hubiera sido legítimo el ministerio de Cristo si Él tenía esos tres atributos. Nunca dejó de ser Dios, pero ¿Él qué hizo? Les puso pausa a los tres y dijo, yo voy a hacer y voy a sufrir y voy a sentir lo mismo que mis hermanos, por quienes vengo a morir. Y le voy a dar un ejemplo de esa conducta de Jesús, de que Él peleó de forma legítima. Cuando Cristo estaba en la cruz, una de las cosas que le acercaron para que tome era un analgésico que se usaba en esa época. ¿Y qué dice la palabra? Jesús rechazó tomarlo. Era una pequeña muestra de piedad para los condenados a esa muerte horrorosa, horrenda y lenta que era la cruz. Era una pequeña muestra de humanidad, darle que tomen un poco de ese líquido que atenuaba los dolores y Jesús no lo quiso tomar. Y yo le pregunto a usted, si Jesús no quiso atenuar su dolor, tenía que sufrir plenamente, tenía que cumplir la misión plenamente. Él rechazó el analgésico para correr esa carrera de forma legítima. ¿Usted cree que Cristo iba a usar la omnipresencia, la omnisciencia, la omnipotencia? No. Si Jesús hubiera usado, voy a tratar de expresarme correctamente, hubiera utilizado esos tres atributos que son principales de Dios, no necesitaba orar. ¿Para qué? ¿Orar a quién? Si Él es Dios. No necesitaba subirse a un burrito. Así, y estaba donde quería. Dios no está limitado a tiempo y espacio. Hubo muchas cosas que no hubiera tenido que hacer si Él era omnipotente, omnisciente, omnipresente. Él tuvo que buscar la presencia de Dios toda una noche, toda una madrugada, para luego salir a escoger los discípulos. Buscó la guía del Espíritu Santo. ¿Por qué? Si Él es Dios, Él no necesita buscar la guía de nadie, pero Él había limitado, se había autolimitado. Que quede bien claro, nadie le sacó nada a Jesús, nunca perdió nada a Jesús. Él voluntariamente se autolimitó para correr la carrera de forma legítima, para comprendernos y entendernos a nosotros.
lo hizo de forma legítima. Él tenía que orar. Entonces, ¿por qué, pastor, dice que él conocía las intenciones de los hombres? ¿Sabe cómo se llama eso? Díganlo fuerte. Discernimiento de espíritu. ¿Cómo se logra? Comunión con Dios. ¿Por qué Jesucristo dijo, las cosas que yo hice ustedes pueden hacer mayores cosas? ¿Por qué dijo eso Jesús? Yo una vez dije, y que sea bien interpretado, nunca podemos hacer cosas más grandes que Dios. Jamás. Ni siquiera iguales. Sería una arrogancia muy grande decir que podemos hacer lo que Dios hace. Lo que Jesús dijo es que podemos hacer lo que Él hizo en su ministerio terrenal y más todavía. Esa es la diferencia. Los seres humanos no podemos crear planetas, no podemos expandir el universo, no podemos hacer todo lo que Dios hizo y sigue haciendo. El universo está en un cambio constante. Es Dios el que está trabajando. Por eso Jesús dijo, mi Padre todavía trabaja y yo trabajo. No dejó de hacer Dios. Pero sus pensamientos son infinitamente más altos que los nuestros. Lo necio de Dios es mucho más sabio que los hombres. Lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. No tenemos comparación con Dios. Nunca vamos a llegar a ser lo que Dios hace. Pero sí lo que Jesús prometió. Las cosas que yo hice y cosas mayores. ¿Por qué? Porque Él estaba en un ministerio terrenal. Y como Él sabe, Él limitó y apagó o puso pausa a la omnipotencia, a la omnipresencia y a la omnisciencia. El Señor está diciendo, ustedes que no son omnipotentes, que no son omniscientes, que no son omnipresentes, van a poder hacer lo que yo hice. ¿De qué forma? Como yo hice. ¿Y qué hiciste, Jesús? Oraba en un día lo que la mayoría de los creyentes oran en un año. ¿Usted cree que Jesús no estudió la Torá, que no estudió la Biblia? Todavía no estaba el Nuevo Testamento. La Biblia conocida hasta ese momento era todo lo que es la Tanaj, la ley de Dios, los escritos de sabiduría y los profetas. Esa era la Biblia y Jesús la había estudiado. De hecho, cuando usted estudia el Antiguo Testamento y estudia las prédicas de Jesús, Jesús está como buen rabino que era, y el más grande de todos, y es mío y es tuyo. Hermano, alegrate, tenés el mejor maestro, mejor que Gamaliel, pero mucho mejor. Como buen rabino, él predicaba de lo que él sabía. Aparte, no solo como humano estudió la palabra, él era la palabra, pero él la tuvo que estudiar. Él fue al templo, hizo el Bar Mitzvah, él estudió Torá. Entonces él predicaba del Antiguo Testamento y le daba la interpretación completa que no tenían los fariseos, no tenían los escribas, no tenían los sacerdotes de esa época. Él tenía la interpretación perfecta y completa y él de eso predicaba. Pero todo lo que Cristo predicó está en el Antiguo Testamento. Entonces Jesús dice, si yo pude, para que nadie diga nada, yo puse pausa a mis atributos, siendo Dios me hice pobre, me hice un siervo, ustedes van a poder y van a poder hacer más. Yo quiero que usemos la cabeza y meditemos algunas cosas que a veces por ahí nos deprimimos y decimos, Señor, ya no pasan los mismos milagros que pasaban antes. Ya no sucede la misma cantidad de milagros que sucedían antes. ¿De verdad? ¿En serio? Piénselo de vuelta. ¿Cuánto hay? ¿9.000 millones de habitantes en el mundo? No había ni 200 en la época de Jesús. ¿Cuántos milagros sucedieron? Muchos más de los que están en la Biblia, ya sabemos. Pero ¿en qué geografía y con qué densidad poblacional del mundo?
Cuando usted lo piensa de nuevo, usted se va a dar cuenta que hoy suceden por miles los milagros más que en la época de Jesús. Porque mientras el Señor está sanando a alguien acá, el Señor está sanando a alguien en la misma ciudad, en otra iglesia, el Señor está sanando a alguien en Buenos Aires, el Señor está sanando gente en China, el Señor está sanando gente en Estados Unidos, en Brasil, en Chile, en Paraguay, en donde sea el Señor, hasta en los países donde hay persecución. Irán, ¿se acuerdan cuando hablábamos de cómo perseguían a nuestros hermanos? Bueno, el Señor le está bajando el hacha ahora a los ayatolas, que asesinaron y que encarcelaron a nuestros hermanos en la fe. El Señor, como dice en Apocalipsis, ustedes derramaron sangre de profetas, yo le voy a hacer tomar sangre a ustedes. Dios es vengativo, porque Él sí tiene el derecho de vengarse, porque Él es juez justo. Bueno, en Irán el evangelio está creciendo bajo la presión y la opresión de la persecución, está creciendo a una tasa del 20% anual. Quiere decir que en 5 años se duplica la cantidad de cristianos. Dios está usando mucho a las mujeres. ¿Por qué se cree que este régimen maldito, porque no es otra cosa que un régimen maldito, el Islam es una maldición en el mundo? Y no me vengan con los grupos pacíficos y nada, porque el Corán en sí, el libro sagrado de ellos, ordena matar a los infieles. ¿Por qué se cree que ese régimen, a quién daña más? A la humanidad entera, pero a las mujeres, la tiene con las mujeres. Y Dios, fíjese cómo le refriega en la cara a estos ayatolas. Estoy usando a las mujeres en Irán, a los hombres también, pero las mujeres se están destacando en la predicación del evangelio. Entonces no me diga que ya no suceden milagros como antes, suceden más milagros que antes. ¿Pueden suceder más? Claro que sí. Amén. Amén. Y estamos clamando, y estamos orando, y estamos creyendo. Claro que sí. Pero el Señor está haciendo milagros constantemente. Constantemente. Hay que darle la gloria. Gloria al Señor. Y a pesar de la dureza de los corazones del mundo, aún de la conversión, le voy a decir lo mismo, se está convirtiendo más gente que antes, porque la población mundial se ha multiplicado tanto y Dios no se quedó corto. No, el evangelio era para 100 millones de habitantes. No, 9.000 millones, y si llega a 12.000 y si llega a 15.000, el Espíritu Santo va a obrar. Va a obrar. El pecado abunda, pero sobreabunda la gracia. El evangelio era para el año 1, para el año 2 y es para el año 2025, 2026, 2030, hasta donde llegue. Sigue siendo efectivo y poderoso. Hay más milagros, hay más salvación. Cristo no ha dejado de salvar, el Espíritu Santo no ha dejado de tocar, Dios no ha dejado de trabajar. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. No achiquemos a Dios, por favor. No lo achiquemos al Señor. Así que ese momento donde Cristo revela eso, Él está, es más, cuando está por ascender a los cielos, Él ya tiene otro cuerpo, tiene un cuerpo glorificado, pero sigue en la condición terrenal. Cuando vamos al libro de Daniel, hay mucho para leer, pero cuando vamos a Daniel, vamos a ver desde arriba, hay una revelación que Daniel recibe, que sube alguien como hijo de hombre. ¿Qué quiere decir como hijo de hombre? ¿Nunca se puso a pensar? Apariencia humana. La única persona de la Trinidad que recibió un cuerpo fue Cristo. Apariencia humana. De hecho, en algunas versiones está traducido como alguien con apariencia humana. Daniel ve, me hubiera gustado ser mosca para estar ahí, pero Daniel ve cuando Jesucristo está ascendiendo, lo que los discípulos vieron en el libro de los Hechos desde abajo, él que se iba en una nube, Daniel ve alguien que está subiendo en las nubes. ¿Cómo se completa la figura? Es maravilloso. Y es recibido con gloria y honores y es coronado en el cielo. ¿De quién está hablando? De Cristo. Él cumplió la misión y cuando sube a los cielos vuelve a activar omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia. Porque Él es Dios. Cuando Él reveló, cuando Él dijo,
que solo el Padre sabía el día y la hora, Él estaba terminando y Él estaba desarrollando su ministerio terrenal. Estaba en condición humana autolimitado. Y me alegra sinceramente de que ya no sea así, porque Él es Dios, Cristo es Dios. Lo vamos a ver en la palabra. Segunda de Corintios 8:9. Por eso el Señor nos enseña y dice: hijitos, no solo lean la Biblia, escudriñen las Escrituras, porque hay cosas ahí, hay un mapa completo, pero que está disperso. Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 9. 8:9 dice: ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, quien era rico y por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Pablo está diciendo, ustedes ya saben cómo es la gracia del Señor. ¿Qué hizo Él? Él era rico y se hizo pobre. ¿Usted cree que está hablando de dinero acá? Claramente no está hablando de dinero. ¿Qué billetera tenía el Señor en los cielos? ¿Será que usaba Mercado Pago? ¿Usaba velo porque cada tanto le gustaba ir a Brasil? No necesita dinero el Señor, Él es dueño de todo. Él no está hablando de billetera. Él tenía una cuenta bancaria enorme y la dejó ahí y dijo, bueno, no genera más intereses, me voy sin un mango a la tierra. No está hablando de dinero, está hablando de condición. Pero por si quedara alguna duda, vamos a Filipenses. Qué tremendo la revelación que el apóstol Pablo recibió, ¿no es cierto? Maravilloso. Pero lo lindo de esto es que nosotros, conforme a la palabra que ya está escrita, seguimos recibiendo revelación, seguimos recibiendo iluminación, interpretación por el Espíritu Santo, sin inventar nada fuera de la palabra, por favor, 100% bíblicos. Filipenses capítulo 2, vamos a leer desde el versículo 5 hasta el 11. Presten atención a estas maravillosas palabras. Dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. ¿Quiénes son ustedes? Nosotros. Damos acuse de recibo de la palabra para nosotros. La actitud nuestra tiene que ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, preste atención a cada palabra, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Los seres humanos no somos Dios, no somos omnipotentes, omnipresentes ni omniscientes. Recibimos de Dios revelaciones, sabiduría, pero no somos omni. Omni es todo, es completo, es absoluto. Entonces Jesús, ¿qué hizo? Tomó la naturaleza humana, se autolimitó, se rebajó voluntariamente y se hizo como nosotros. Aunque siguió siendo Dios, nunca dejó de serlo, Él no echó mano, no consideró el ser igual a Dios. ¿Qué quiere decir? No echó mano de todo lo que Él tenía y podía usar. Qué clara que es la palabra. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Resalta, y muerte de cruz, no cualquier muerte. No murió de viejo, no tuvo un accidente en un caballo, no. Fue una muerte horrenda que era una pena para los peores reos en esa época. De hecho, Deuteronomio era una maldición, dice que era una maldición. Que era maldito por Dios,
Todo el que era colgado en un madero. Qué fuerte que es esto, ¿no? Y yo me atrevo a decirlo porque está en la Biblia, porque si no me daría temor de decir eso. Pero dice que Cristo fue maldito, pero no porque Él tuviera alguna culpa, llevó nuestra maldición, nuestros pecados. No solo llevó nuestros fracasos, nuestros errores, no, pecados e iniquidades, vamos a decir las cosas por su nombre, de las cuales somos 100% culpables. Porque un error puede haber otro que es culpable también. Un fracaso puede haber factores externos que me llevaron a fracasar. Pero más que por fracasos y errores, por pecados. Los míos, los tuyos, los de la antigüedad, los del futuro, hasta que Cristo venga. Él se hizo maldición y después, por si alguien tiene duda, Pablo se lo aclara a los Gálatas, por causa nuestra, para que nosotros fuéramos benditos. No somos benditos por lo bueno que somos. Somos benditos por Cristo. No somos justos porque tenemos una justicia, un estándar de justicia como el de Dios. No llegamos ni a la mitad. Es porque Cristo nos declaró justos, porque Él sí fue justo. Y Él agarró ese manto de justicia y me lo puso a mí y te lo puso a vos y nos cubrió con ese manto y le mostró al Padre. Y el Padre lo que está viendo en nosotros es ese manto de justicia. Por eso exaltamos el nombre de Jesús. Por eso en esta iglesia de la cruz de Cristo, Jesucristo es el centro de nuestro mensaje. Él es el héroe. Él es el que tiene que estar en grande en el cartel. Amén. El nombre de Cristo. Y dice, por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Denle un fuerte aplauso a Cristo. Aleluya. Qué grande que es nuestro Señor. Qué grande. Qué hermoso. Pero hay más. Vamos a Hebreos. Si alguien no pudo anotar, me lo dice, pastor, ¿me lo puede decir de nuevo? Yo le doy la cita. No. Lo que estamos leyendo ahora. Filipenses 2, 5 al 11 y ahora vamos a Hebreos capítulo 2, versículos 17 y 18. Hebreos 2, 17 y 18 dice, por eso era preciso que en todo se pareciera a sus hermanos. Ya hasta si quedaba una duda, ¿no? ¿En algo? No, en todo, que en todo se pareciera a sus hermanos, para ser un sumo sacerdote fiel y compasivo al servicio de Dios, a fin de obtener el perdón de los pecados del pueblo. Por haber sufrido él mismo la tentación, puede socorrer a los que son tentados. Gracias, Jesús. Puede socorrernos porque Él se autolimitó para estar en la misma condición nuestra y darnos el ejemplo de que podemos tener victoria contra la tentación, contra el pecado. Amén. Era necesario que en todo fuera semejante a nosotros. Hoy Jesucristo está en los cielos. Está en plena condición divina. Hoy Cristo es omnipresente, omnipotente, omnisciente. Ya cumplió su ministerio terrenal en condición humana y si hoy no supiera algo, no sería omnisciente. Omnisciente es concede ciencia, saberlo todo, el que todo lo sabe, el Dios de toda ciencia. Si no fuera omnisciente, no sería Dios. ¿Sí? Entonces habría una incongruencia si estuviéramos creyendo que hoy Cristo no sabe algo. Y vamos a cerrar con dos pasajes que nos va a hablar de la sabiduría de Cristo. Colosenses 2, vamos ahora para atrás de vuelta. Colosenses capítulo 2, versículos desde el 2 hasta el 4. Colosenses 2, del 2 al 4.
Quiero que lo sepan para que cobren ánimo. Permanezcan unidos por amor. ¿Cuántos dicen amén? Ayúdanos, Señor. Y tengan toda la riqueza que proviene de la convicción y del entendimiento. Porque es necesario que tengamos entendimiento de la palabra para tener convicción de lo que creemos y podamos tener esas riquezas. Amén. Digo esto para que nadie los engañe con argumentos que parecen convincentes. Los testigos de Jehová son unos, sin ánimo de ofender a nadie, pero te dicen que Jesús no es Dios y te quieren convencer y hasta buscan textos bíblicos. Que nadie los engañe con argumentos que parecen convincentes, pero que no están conforme a toda la verdad bíblica, todo el contexto bíblico. ¿Sí? Y dice: aunque estoy físicamente ausente, los acompaño en el Espíritu y me alegro al ver su buen orden y la firmeza de su fe en Cristo. ¿Sí? Pero el versículo anterior, el 3, dice: en quien están, hablando de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Todos menos el día en que viene. No, en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento, porque Él es Dios. Y terminamos con 1 Corintios 1:24. 1 Corintios capítulo 1, versículo 24. Dice: pero para los que Dios ha llamado, sean judíos o no sean, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Para todos nosotros, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. En Él están escondidos los secretos de la sabiduría. Hoy Cristo lo sabe todo. Amén. Y repito, pareciera un detalle menor, pero no es menor, porque estaríamos dándole la razón a los que niegan la deidad de Cristo. Y eso es una doctrina salvífica fundamental. ¿Sí? Podemos discutir si Adán tenía ombligo o no tenía, eso no cambia nuestra realidad espiritual. Pero cuando hablamos de la deidad de Cristo o de la deidad del Espíritu Santo, también los mismos que dicen que Cristo no es Dios, es el Hijo de Dios, es el Salvador del mundo, bla, 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 pero no es Dios, son los mismos que dicen que el Espíritu Santo no es una persona de Dios, niegan la Trinidad y dicen que es una energía activa. Cuando por la Biblia ya sabemos que el Espíritu Santo decide, tiene sentimientos, no contristen al Espíritu Santo, ¿sí? Yo no podría decirle a ustedes, no entristezcan los 220 que alimentan esta lámpara. Sería una burrada, ¿no? Es energía, no tiene sentimientos, es inanimado. El Espíritu Santo tiene sentimientos, es una persona. Los apóstoles tomando decisiones en el libro de los Hechos, nos pareció bien a nosotros y al Espíritu Santo enviar a fulano y mengano al ministerio. El Espíritu Santo tomaba decisiones, toma decisiones. Es Dios. Cristo es Dios. El Padre es Dios. No son tres dioses. Uno, Trinidad. Gloria a Jesús. Él todo lo sabe. Le invito a estar de pie. Y gracias al Señor por esta palabra. Que si quisiéramos, estos son textos claves, pero hay más todavía en la Biblia. Si usted estudia la palabra va a encontrar en muchos lugares donde habla de la deidad de Jesús. Y nosotros estamos aquí en el año 2026 adorando a nuestro Señor Jesús. Cuando le cantamos, todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, la omnisciencia de Dios, la omnipresencia, Él está acá con nosotros y está en todos los lugares donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, de corazón, buscando su presencia, Él está. Amén. La omnipotencia,
Aquel que pudo con nuestros pecados, pero que puede con nuestros problemas de hoy, puede con nuestras dolencias, con nuestras enfermedades. Amén. Con Él lo puede, todo lo puede. Vamos a seguir confiando. Yo te invito a cerrar tus ojos. Seguir confiando, seguir proclamando su grandeza, proclamando su nombre. Señor, tú eres el mismo ayer, hoy, por los siglos. Y en esos años que tomaste forma de siervo, lo hiciste por nosotros. Nadie te quitó la vida. Tú la pusiste voluntariamente en ofrenda por nosotros. Y eso tiene un valor incalculable. Podrías no haberlo hecho, pero tú quisiste salvarnos, Señor. Somos fruto de tu sacrificio, cada uno de nosotros. El perdón que recibimos todos los días, la gracia que nos cubre todos los días. Tú eres Dios. ¿Cómo no engrandecer y exaltar tu nombre? ¿Cómo no reconocerte? ¿Cómo no darte la gloria debida a tu nombre? Te adoramos en esta noche y al adorarte se fortalece nuestro corazón, se fortalece nuestra fe. Yo te pido, Espíritu Santo, fortalece cada vida aquí presente, cada uno con nuestras luchas, nuestros desafíos, pero no solos. No estamos solos ninguno de nosotros, tú estás con nosotros. Oro por las familias de mis hermanos, Señor, los que están orando por salvación de sus seres queridos. No vamos a dejar de clamar. No vamos a cesar de orar por salvación, por liberación. Lo mismo que tú hacías antes, lo haces hoy. No ha menguado tu poder, no te has cansado de obrar, no te has cansado de perdonarnos, no te has cansado de nosotros, Señor. Gracias. Dejamos a tus pies todo clamor, toda petición, todo ruego, toda súplica. Mira, Señor, toma nota de cada petición en los corazones, en las mentes de mis hermanos, los que están mirando por las redes sociales, que reciban un toque de tu Espíritu Santo allí donde están, aún a la distancia, Señor, que puedan recibir sanidad en sus cuerpos, que puedan recibir fortaleza en su espíritu, en su alma, en su mente. Señor, quita toda angustia, quita depresión, quita la tristeza, todo lo que el enemigo quiere venir a hablar y a sembrar en las mentes, Señor, en el nombre de Jesús. Que tu voz suene contundente en los oídos, en los corazones. Tú viniste a libertar a los cautivos y lo sigues haciendo, Señor. Eres un Dios de liberación, un Dios de salvación, un Dios de sanidad, un Dios de poder. Por eso te damos toda la gloria y la honra a ti y nos regocijamos en la esperanza, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dale un aplauso fuerte porque Él lo merece. Gracias, Jesús. Adoramos tu nombre, Señor. Te bendecimos y te glorificamos. Toda la gloria y la honra es para ti. Aleluya, amén. Gloria al Señor.